Mi nombre es Iván Bonilla, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y en esta oportunidad desarrollaremos la presentación del conocimiento científico, trabajo requerido para el curso de bases epistemológicas en la educación. Inicialmente hablaremos del concepto de conocimiento científico y las propiedades que eso implica. Posteriormente hablaremos de cuál es su impacto en la generación de políticas. Y también hablaremos de las actividades que se desarrolla durante la construcción del conocimiento científico, como son el consenso, el disenso, y finalmente plantearemos entonces la problemática entre lo que es ciencia y pseudociencia. Empecemos analizando el concepto de conocimiento científico que Diógenes define al inicio de su libro, de su obra, como lo que es explicar, comprender y predecir fenómenos. Él considera que este concepto es muy limitado y por eso es importante ampliarlo, tener una visión más amplia, y con eso considera cuatro rasgos distintivos. Inicialmente, que el conocimiento científico es sistemático. Eso quiere decir que está estructurado, está organizado gracias a la matematización y también a lo que es la experimentación. Por otro lado, también aborda lo que es el método científico. Él considera que no hay uno solo, sino que él toma la siguiente definición de Shankly, donde dice que el método es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten que el conocimiento se produzca. También él relaciona que para decodificar la realidad es importante emplear cuatro tipos de razonamientos: deductivo, inductivo, abductivo e hipotético deductivo. Finalmente, él caracteriza la metodología naturalista como un rasgo que podría definir en cierta manera lo que es científico, definiendo desde lo natural, estableciendo esa diferencia entre natural y lo que no es natural. Ahora, cuando nosotros hablamos del que el conocimiento científico impacta la generación de políticas, tenemos que entender que el conocimiento no es, no es, no es, no es prescriptivo. Eso quiere decir que no establece unas normas definitivas, y lo podemos mirar cuando se desarrolla la emergencia sanitaria del COVID, donde lo que hace la ciencia no es dictaminar unas normas para seguir, para que se cumplan, sino por el contrario, el conocimiento sirve como una herramienta que ayuda a establecer entonces cuáles podrían ser los alcances y los objetivos para tratar ese tipo de emergencias. Por otro lado, cuando nosotros hablamos del consenso, tenemos que dirigirnos entonces a la afirmación que hace Diógenes de que es cierto que el consenso no hay ciencia sobre la que pueda fundamentar los avances ulteriores. Es interesante ver cómo él determina que el consenso ayuda entonces a validar el conocimiento científico. Es básicamente ese acuerdo entre la comunidad científica, dictaminando entonces que es objetiva, que en cierta manera es válida, y que por tal razón, por eso mismo, entonces puede avanzar en lo que es la construcción del conocimiento científico. Por otro lado, cuando nosotros hablamos del disenso, es básicamente esa práctica en la que se adopta una postura contraria, ¿cierto? Crítica, y en cierta manera tratar de desestabilizar y mirar y confrontar esas nuevas ideas. Con eso lo que se quiere es que eh, el, el conocimiento científico no se estanque y por lo contrario avance. Ese es uno de los papeles primordiales que hace el disenso. Por ejemplo, aquí podemos entonces observar lo que Kuhn plantea, y es que esa tensión se produce entonces entre lo tradicional e innovador. Ahora, para determinar lo que es ciencia de lo que no es, tenemos que establecer entonces tres criterios. Inicialmente estaríamos hablando del naturalismo metodológico, del cual habla el autor, quien postula entonces que hay que definir entre lo que es un ente natural y no natural para empezar un estudio. Segundo, asumir una actitud crítica. Esto quiere decir entonces que se haga una revisión continua para legitimar entonces lo que es el conocimiento, y finalmente lograr una última etapa que es la estructura institucional.
Esto quiere decir entonces que los investigadores a través de su comunidad puedan entonces establecer una máxima categoría y darle la legitimidad que corresponde al conocimiento. Es importante estos pasos para llegar a convertirse en un conocimiento científico. Finalmente, es importante recalcar acá que el autor plantea dos tipos de ideas en el inicio, es muy consciente de lo que hace y define que no se puede establecer entonces las ciencias dentro de otro ámbito, sino solamente él define como las empíricas, y además de eso, él también menciona que desde un inicio está planteando de su idea desde un enfoque naturalista. Sin embargo, desde esa posición lo que hace es dejar entrever una visión muy cuantitativa, desde un enfoque cuantitativo, mientras que el mío, desde mi posición, intenta es descifrarlo e intentar confrontarlo con una posición más desde una práctica más cualitativa. Por tal razón, yo me sujeto entonces a la siguiente afirmación y planteo entonces la siguiente discusión. ¿Qué modelo de investigación cuantitativo o cualitativo tendría el mayor impacto en el desarrollo de las ciencias de la educación? Muchas gracias.